este tema que creo que es muy importante. En realidad, también voy a agradecer a la doctora Nati porque creo que nos deja muy adentrados en el tema que vamos a continuar. Creo que lo que nos indica ella en su conferencia va de la mano con el tema que yo les voy a dar y que creo que va a ayudar para ahora sí que el aprendizaje de los alumnos y en este proceso, ¿no?, de enseñanza que nos permite pues ser curadores de información, ¿no? Que antes teníamos esa idea que la palabra curar solamente era relacionada en cuanto a lo médico, y no, vemos que realmente ahora se implica este término en muchos otros ámbitos. Entonces, es un placer colaborar con el CIEM y pues con todas las personas que están aquí presentes, compartir el tema de hoy. Voy a pasarles a presentar las diapositivas. Les pido que me digan si las pueden ver, por favor. Ya se puede observar, doctora. Ok. Muy bien. Pues nuestro tema de esta ponencia es sobre la curaduría de contenidos digitales, leer y escribir en tiempos de Internet. Creo que este tema nos compete a muchos en la cuestión de la docencia porque el mundo virtual ha permitido dar la palabra a las propias historias de nuestros alumnos, ¿sí? A las expresiones culturales de los adolescentes con los que trabajamos día a día y lo hace con los tiempos que ellos gestionan, ¿no? Todas las informaciones que sacan de por medio de la web, de la forma que ellos escogen y en los lugares que ellos van valorando toda esa información que día a día tienen que investigar. Esto que les menciono son pues muy buenas razones para que el mundo virtual esté presente en la escuela, ¿no? Además, sabemos que aquí hay numerosas herramientas y plataformas que nos permiten realizar un buen número de actividades que cada vez es de manera más sencilla. Muchas de estas actividades son como compartir, leer, redactar, organizar, buscar, clasificar, todo en cuanto a las tareas que como docente les dejamos, ¿sí? Y ellos pueden utilizar estos archivos multimedia para leer precisamente, escribir o para compartirlas con conocidos, desconocidos, porque vemos que hay algunas redes donde ni siquiera conocemos a las personas y llegamos a compartir cierta información para aprender de nosotros y de ellos, ¿no? De estas personas para crear una comunidad unida, pues ahora sí que por la lectura, por la escritura, por la investigación. Sabemos que en este tiempo la Wiki, todo mundo la conocemos, la Wikipedia, que es lo más común en donde por ahí algunos de los ponentes, de los participantes decían que no era copiar y pegar, ¿sí? Que los alumnos de repente nada más se dedicaban a eso y era lo importante. Aquí esta parte tiene una gran importancia porque Wikipedia es un compendio de páginas web que pueden ser editadas por un colectivo para compartir todo tipo de documentos, ¿no? Y que es a lo que más se acercan nuestros alumnos, ¿sí? Esta enciclopedia virtual es universal y es realizada con la colaboración de internautas
y donde vamos a encontrar la información de casi todo, ¿sí? Tenemos otra que es el Google Maps, que también lo utilizamos la gran mayoría, donde localizamos o marcamos las ciudades que tienen, en las que tenemos interés o un punto a donde queremos llegar. Tenemos también el Google Docs, que son pizarras virtuales colectivas donde podemos crear un documento que queremos presentarle a nuestros alumnos y podemos encontrar infinidad de cosas, ¿no? Estos son algunos que yo ahorita les comento, que ya en su momento ustedes a lo mejor dirán, cierto, o en algún momento los han utilizado, pero no es nada más utilizar lo que encontramos en la web, sino realmente es saber qué es lo que van a aportar para el aprendizaje y el desarrollo del alumno, ¿sí? Entonces, es importante, todos estos que les menciono yo son una pequeña representación de las plataformas virtuales que vamos a utilizar y que vamos a estar viendo durante nuestra vida, ¿no? De aquí en adelante. Y como estas aparecerán muchas más que tenemos que nosotros saber o tener presente cómo hacer esa curaduría de los contenidos digitales, ¿sí? ¿Qué es la curación de contenidos digitales? Bueno, pues este término proviene etimológicamente del latín curare, que significa curar, cuidar o preservar, ¿sí? Entonces, aquí con el simple término etimológico, sabemos que se trata de eso, de curar, de preservar y de cuidar toda esa información que vamos a nosotros a transmitirle a nuestros alumnos, ¿sí? Es una actividad nueva que lo van a encontrar, que emerge con práctica de especialización y de especificidad temática con un rigor de selección y criterio de experticia, ¿sí? Esta curación de contenidos va a ser una técnica que consiste en realizar una búsqueda y una recopilación, el filtrar, el seleccionar toda la información más relevante que vamos a encontrar en el Internet, ¿sí? En las redes sociales, en blogs, en páginas web, para que la difusión sea real y sea atractiva para la audiencia que tengamos. En este caso, pues nosotros como docentes serían nuestros alumnos. ¿Cuáles son las características que debe tener esta curaduría? Porque no es nada más hablar de curaduría, porque sí, o seleccionar información. Debe de tener unas ciertas características para saber que se está haciendo de manera adecuada, ¿sí? El origen de la expresión curador, como les dije, proviene del ámbito museístico, ¿sí? A lo mejor algunos tienen esa palabra más familiar. Hablar de museístico a lo mejor pueden imaginar o pueden creer que tiene como esa relación con lo de museo, y es así efectivamente. La realidad es que son dos formas muy parecidas que quiero ejemplificar. Al gestionar un conocimiento, por ejemplo, el artista va a realizar con sus obras un formato en cuanto al arte, ¿sí? Y ese formato, físico va a ser mediante una información. Sin embargo, cuando un docente cura información para sus alumnos, en realidad no está haciendo algo muy distinto que este artista, sino que realmente está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el artista va a identificar un tema, ¿sí? Véanlo en esta forma, él va a identificar un tema, lo va a contextualizar y va a decidir qué pintura va a colgar en la pared de cada sala del museo, ¿sí? Y qué debe decirse de cada una de esas obras y de qué manera va a ser mostrada a ese público. Entonces, imagínense que nosotros como docentes, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a identificar el tema que necesitamos para nuestros alumnos, lo vamos a contextualizar y vamos a ver en qué sala o a qué alumnos específicamente se les va
a otorgar esa información y de qué manera se les va a mostrar o se les va a meter en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso es ir más allá para ver cuáles son las competencias que deben tener o adquirir ese texto que nosotros vemos en la red social para poder transformarlo siempre con la idea de que sea útil para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar una gran ayuda teniendo en cuenta que el volumen de información que está circulando cada día por la red, pues al nosotros obtenerlo y exponerlo, sea lo más real posible, ¿sí? Que tenga esa credibilidad. Entonces, irles haciendo también a los alumnos esa idea para que el día de mañana, cuando ellos tengan que presentar una tesis o un ensayo o alguna investigación, sea realmente real la información, ¿sí? Que sea verídica, que sea de fuentes que sean lo más veraces posibles. Entonces, debe de tener esas características. Para hablar de curación, necesitamos unificar criterios alrededor de un tema específico de la siguiente manera, ¿sí? La primera característica, es agrupar ideas en módulos para los cursos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque es importante que cada módulo sea con la información que se necesita para exactamente ese módulo, enseñárselo a los alumnos. Debe de tener este contenido curado, digámoslo ya cuando lo elegimos y lo vemos, es útil y debe de ser práctico al instante, ¿sí? Entonces, también se debe contextualizar para la clase y luego crear un ambiente para que los estudiantes exploren las ideas, ¿sí? También debe visualizar la curación de contenidos desde una práctica semántica objetiva y rigurosa, ¿sí? Y como les decía, el contenido curado es útil y práctico al instante, ¿sí? Es para que se pueda dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje meramente. Esto va a permitir a los educadores crear y mantener centros de aprendizaje personalizados. Entonces, otra característica muy importante es que la calidad debe de ser encima, la calidad debe de ir por encima de la cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la cantidad no garantiza la calidad del contenido, ¿sí? Siempre será mejor unas pocas piezas bien seleccionadas en función de las necesidades y los objetivos que tenga ese módulo o ese grupo y que no sea mucha cantidad de contenido pues mediocre, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante. También debe aportar otra característica muy importante, es que debe aportar valor, ¿sí? Esta es una de las partes más importantes de la curación, porque la que diferencia la curación de contenidos de lo que es nada más una recopilación de información es que aquí se organiza, se conecta y se le da un sentido para agregar para agregarlo a nuestros objetivos que nosotros tenemos. Entonces, son muchas características, pero creo que, bueno, ahorita les menciono como las más importantes, pero pues también se deben tener en cuenta los objetivos de aprendizaje, como lo dijimos en un principio. Los recursos seleccionados deben de estar relacionados con los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Que el docente se haya marcado y que responda las preguntas que el mismo docente se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué deben aprender los estudiantes o dónde necesitan apoyo adicional para de ahí, bueno, la información que tenemos o el contenido digital que nosotros adquirimos, pues sea curado de la mejor manera. Tienen que tener en cuenta que debe ser un contenido relevante y atractivo para los estudiantes, ¿sí? Es muy importante que los recursos que se seleccionen conecten los gustos e intereses de los alumnos. Es importante conocerlos. Como decía la doctora Natalia, necesitamos no solamente ser
portadores de información, sino que debemos involucrarnos más allá, ¿sí? Porque, bueno, esto implica que los estudiantes y los docentes estén más metidos en este proceso de curación, ¿sí? Además de compartir esa tarea y que sea un trabajo compartido, que sea con un orden y con una finalidad sobre todo. Entonces, por eso es importante saber que los contenidos deben de ser en formatos que sean equilibrados y que sean accesibles, ¿sí? Porque el contenido puede venir en forma de páginas web o en entradas de blogs, en PDFs, en artículos de noticias, en documentos de investigación y no hay que descuidar ninguno de ellos, ¿sí? Si es suficientemente valioso, lo vamos a adquirir de donde lo encontremos, pero necesitamos hacer esta selección y se deben de tener en cuenta los objetivos del aprendizaje, como se los decía. La curación digital de contenidos, vamos a manejarla como si fuera una competencia fundamental en un momento en el que el material básico para cualquier estudiante del siglo XXI es una computadora o un celular, ¿sí? Que tiene conexión a Internet. Y esto está muy vinculado a la competencia digital informacional, ¿sí? Indirectamente a lo que es toda la creación digital, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los docentes deben incorporar esta habilidad a sus prácticas pedagógicas. Ya no es de si queremos, debemos, ¿sí? Tanto para diseñar la didáctica personalizada y de esta manera contextualizarla en los entornos para que se pueda promover un aprendizaje de calidad entre sus alumnos, ¿sí? También llamamos la competencia porque cada minuto que pasa, estos contenidos para ser curados se deben de incrementar exponencialmente y aprovechar la ocasión para ir aprendiendo, ¿no? Entonces, veámoslo como una forma o una oportunidad de aprender más. ¿Cuáles son los lineamientos que forman parte de esta base educativa? Bueno, pues que los educadores deben de ser curadores, ¿sí? Ya se deben manejar como curadores de información, porque no podemos estar permitiendo que los alumnos lleven a casa trabajos que hicieron dentro de la misma escuela y que no esté curada esa información, que solamente se limitaron a lo que es copiar y pegar, ¿sí? Un educador como curador tiene que ser, tendríamos que decir que debe de ser un perfecto docente curador, ¿sí? Porque necesita saber sobre todos estos lineamientos que forman parte de esta base y que no sea de manera negativa, sino positiva, ¿sí? Un curador no debe de ser acaparador, ¿sí? Que colecciona toda la información que vea al momento de abrir alguna página y que no la organiza, que no la comparte o que hace simplemente una actividad parecida como agregación de contenido y ya, ¿sí? Tampoco debe ser un scroll al cual, que es muy parecido que el acaparador, ¿sí? Que atesore esa información y que la esté presentando a una y a otra generación, sino que realmente haga esta curación con un propósito de que los contenidos educativos les sirvan, no para cada generación o para cada grupo, sino para cada persona de acuerdo a sus formas de aprender. O un robot, ¿no? También podríamos decir que es que el que utiliza esas herramientas para compartir información automáticamente sin que le dé un contexto, ¿sí? O que no aporte ningún tipo de valor añadido. En este caso, la curación, pues no tiene nada de diferencia con la búsqueda que hacemos en Wikipedia, por así decirlo. Entonces, es muy diferente a esto que yo les estoy mencionando. El educador como curador debe crear y co-crear, ¿sí? Cotidianamente, los recursos digitales los debe utilizar en diferentes formatos, ya sea video, ya sean audios, ya sean escritos, hacer algunos remixes,
los va a publicar, los va a compartir y va a definir esos criterios de evaluación para la información o los recursos digitales que pudiera a lo mejor otorgarle a algún colega, ¿no? Y que todas esas fuentes de información las use para generar más recursos educacionales libres y pues que sean abiertos también, ¿no? a todas las demás personas. Un educador como curador también planifica, utiliza y, como les decía anteriormente, pues va a crear, ¿no? Todos esos recursos digitales, de acuerdo con el perfil y las necesidades de sus alumnos. Para esto es importante que, bueno, tiene que conocer a todos sus alumnos, a todos y a cada uno de ellos, para ver de qué manera ellos tienen esa forma de aprender, ¿no? De qué manera van a percibir ellos el aprendizaje. Y pues aquí el educador tiene que emplear criterios objetivos para poder planear y analizar cada uno de los recursos que él vaya investigando, que vaya teniendo a lo largo de su práctica docente. También un educador como curador debe de enseñar e involucrarse, ¿sí? Enseñar a sus homólogos a realizar cómo hacer esa curaduría y cómo crear recursos para poder tener el aprendizaje significativo o efectivo. Entonces, pues se debe involucrar, ¿no? Quiera o no quiera, se debe involucrar él con sus alumnos y los debe de enseñar, por ende, a seleccionar esos contenidos digitales a partir de determinados criterios, ¿sí? De acuerdo a, como lo dijimos anteriormente, el módulo que se desea aprender y los tiempos, ¿sí? Las cuestiones socioemocionales de los niños, y debe de también enseñar a crear y a co-crear como él, a editar y a generar más contenidos también. Entonces, el curador de contenidos como intermediario crítico del conocimiento siempre va a apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es la práctica de curación de contenidos la práctica de curación de contenidos implicados a asumir estos tres mediadores? La primera es emergencia del uso conceptual de la ergonomía cognitiva, ¿sí? Aquí es, como la palabra lo dice, emergencia. Se debe de, ¿qué implica eso? Asumir este papel como mediador, ¿sí? ¿Cómo se debe llevar esta práctica de curación de contenidos? El docente, yo sé que ustedes van a decir, bueno, ahora nos dicen que como docentes somos todólogos. Tenemos que saber primeros auxilios, tenemos que saber de matemáticas, tenemos que saber de todo, ¿sí? Y ahora, aparte, le agregamos la curación, pero realmente, ahora curadores, ¿no? Realmente no es tanto, sino que es saber seleccionar la información que utilizamos para nosotros mismos y para los alumnos. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos alguna receta, nos automedicamos por medio de la información que vemos en la web? No sabemos qué pasa, ¿sí? Si quizás somos alérgicos a algún componente de lo que estamos viendo, de la receta del remedio, y lo tomamos, y eso implica pues que estamos haciendo una cuestión en la que va de por medio hasta nuestra vida, ¿no? Entonces, se debe observar también con detenimiento las convergencias y la yuxtaposición e integración de medios y de todos los soportes técnicos, ¿sí? Así, tenemos que irnos basando en lo que debe hacerse y en lo que se debe saber hacer, ¿sí? Entonces, aquí, los educadores como mediadores, pues deben de desarrollar esas competencias básicas para ser buenos curadores, ¿sí? Y son algunas, estas habilidades se van haciendo conforme vamos buscando esa información, la vamos curando, vamos determinando, vamos organizando,
vamos contextualizando, ¿sí? Y vamos a adquirir este rol, ¿sí? Del educador curador. ¿Y cómo es el rol del educador curador? Bueno, deja de ser fuente de información, ¿sí? Ya no nada más deposita, que si lo ven, realmente no es algo nuevo, es lo que nos han pedido todo el tiempo, ¿no? Todos los modelos educativos nos dicen, no debemos ser depositadores de conocimiento, no debemos ser fuentes de información, debemos contextualizar, debemos reservar, debemos cuidar la información que se le da a los niños y cómo se les da, ¿sí? Se convierte en un nodo de información, ¿sí? De una manera que es selectiva y que aporte realmente algo a los niños, no nada más, o a los alumnos, y que no sea nada más paja, ¿no? Como lo diríamos. Debe de ser un mediador entre la información, los contenidos y el estudiante, para que se pueda dar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y va a asumir el papel de buscar, de seleccionar, de organizar y de compartir esa información que sea verídica, veraz y que sea congruente. Entonces, estas habilidades básicas del curador, pues, tiene que ver mucho, ¿no? O deja mucho que pensar, porque debe de conocer bien las necesidades de su audiencia, ¿sí? De sus alumnos. Entiendo que es difícil porque a veces son grupos numerosos, pero por lo menos debemos de saber que al tener alguna información o al adquirir alguna información, saber qué aporta ese contenido a los estudiantes o cómo puede ayudarles a resolver las dificultades que yo veo que están teniendo dentro del aula, ¿sí? O si se alinea con las necesidades curriculares y con los intereses que tiene cada uno de mis estudiantes, no con los intereses que tengo yo para que aprenda o para que pase ese ciclo escolar, sino que sea para los intereses de los estudiantes. También se debe de tener conocimientos digitales y tecnológicos. Creo que aquí es como el talón de Aquiles de algunos docentes, en donde pues debe de desarrollar esta habilidad digital y tecnológica, porque ya no podemos quedarnos atrás. Recuerden que ahora los alumnos ya no son, ya son nativos digitales, ¿sí? Y por generaciones, cada vez nacen aprendiendo más. Entonces ya los conocemos como nativos digitales porque llegan con un saber previo o una habilidad más fácil para desarrollar esta habilidad digital. Entonces, el docente debe de desarrollar esa habilidad como con competencia para curar estos contenidos para el aula y debe conocer bien todas las tecnologías digitales para realizar esas búsquedas e investigaciones, seleccionar y analizar esos recursos, ¿sí? Y para que los pueda compartir, porque si lo sabe pero no lo comparte, no hay gran diferencia. Entonces, debe de aprender todos esos diferentes contenidos en los múltiples formatos. Un docente debe de saber hacer infográficos, videos, podcasts, conocer todas las redes sociales, porque por ahí se les puede llegar, ¿no? A los alumnos. Debe de tener un profundo sentido crítico y un gran conocimiento en la materia también. Entonces, el buscar información es ir haciendo más grande la información que yo le puedo transmitir al alumno, pero que sea información real, ¿sí? Entonces, el docente debe de poseer ese gran espíritu crítico que le va a permitir distinguir la información sólida y respaldada por fuentes que sean fiables, y que no sea nada más lo que el niño copia y pega de lo que encontró en Google nada más, o en Wikipedia, que es lo más común, o el Rincón del Vago. Entonces, debe de ser validada esta información por la ciencia, y que sea sobre todo fiable, ¿sí? Entonces, ahora sí que el educador tiene que ser muy curioso, debe de ser muy analítico y muy organizado. Todo esto se nos pide, pero no solamente para ser curador, sino desde que nosotros adquirimos ese perfil de docente, sabemos que tenemos que tener todas estas características y desarrollar todas estas habilidades, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos dicen, el docente es capaz de curar
la información solamente si siente esa gran curiosidad por toda la información existente sobre lo que quiere enseñarle a sus alumnos, ¿sí? Y también pues debe de poseer un gran sentido de la organización para que se pueda analizar y se pueda organizar toda la información, ¿sí? Que va a encontrar. Porque ustedes mismos yo creo que lo han visto, entran a buscar información sobre algo y inmediatamente les aparece información de todo, miles y miles de informaciones, páginas, pero realmente no sabemos si estamos adquiriendo una información veraz, ¿no? O fiable. Entonces, tenemos que ser muy curiosos, pero sí muy organizados y aparte muy analíticos, ¿sí? Y seleccionar todo esto de forma coherente y de acuerdo con las necesidades, como les decía hace un rato, que tenga el alumnado, ¿sí? Y, pues, todo esto con la finalidad de colaborar, ¿sí? De compartirla a los alumnos, compartir ese contenido cuando ya lo tenemos curado, que es uno de los objetivos fundamentales de lo que es la curación de los contenidos. Y este contenido pues se va a ir curando pensando de manera colectiva, ¿sí? En este caso, pues con todos los estudiantes, les decía, a lo mejor la información que yo tengo que no es para todos, pero debo de ser colaborativo, ¿no? ¿Para qué? Y no, les digo, no solamente con los alumnos, sino también con los docentes. Entonces, y sobre todo esta parte, que como les decía, a lo mejor en un futuro va a ser de gran ayuda para nuestros alumnos, porque lo vemos en nivel superior, donde los alumnos sufren mucho cuando es la cuestión de hacer sus tesis, no saben hacer tesinas, no saben simplemente, ustedes les dejan un ensayo, solo copian y pegan y les pueden llevar un ensayo de 20 páginas, cuando realmente la información que está ahí no la leyeron, no tienen información de lo que copiaron y pegaron. Entonces, esta habilidad que también se tiene que desarrollar como curador y transmitirse a los alumnos es el de ser ético, ¿sí? Y todos esos contenidos que son elaborados por otras personas, pues son con un sentido crítico y unos criterios determinados, ¿sí? Para reelaborar ese contenido en función a las necesidades de la audiencia. Entonces, por eso es muy importante asegurarse de citar siempre, ¿sí? El autor o autores de la información que se está utilizando y facilitar cuando sea posible un enlace o una fuente original. Anteriormente, bueno, en algunas escuelas se manejaba que se hacía la planeación y por ende tenías que poner la fundamentación y esa fundamentación tenía que ir respaldada por todas esas fuentes de donde las habías adquirido, ¿sí? Entonces, si era una referencia bibliográfica o si era la bibliografía. Entonces, debe de ser el educador ético, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso se lo va a manifestar al alumno y el alumno en un futuro le va a servir y va a evitar lo que es el plagio. Muy bien. ¿Cómo es la gestión y la curación como herramienta? Aquí lo vuelvo a repetir, como nos dijo hace un rato su compañero, más que copiar y pegar, es que se contextualice, que se organice, ¿sí? Todo esto. ¿Y a quién le va a servir todo eso? Pues le va a servir a ellos mismos como alumnos y le va a servir también a los docentes, ¿sí? En esta y en futuras generaciones y en los próximos ciclos, ¿sí? ¿Por qué esos recursos y herramientas para la curaduría? ¿Por qué son necesarios? Porque, bueno, la digitalización de todo tipo de contenidos y la miniaturización y portabilidad de los dispositivos y su interconexión inalámbrica a alta velocidad han impulsado una nueva realidad mediática con múltiples consecuencias, ¿sí? Ya en este tiempo no podemos vivir sin
esa interconexión inalámbrica, sin esos dispositivos, simplemente ahorita no podríamos tener nuestro congreso. Tendríamos que estar reunidos todos en una sala y esto pues nos facilita de alguna manera la vida. Entonces, ahorita no podríamos simplemente hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor algunos sería difícil desplazarse de sus ciudades, de sus lugares donde están ahorita, para venir al Congreso, ¿no? Y todo es que ahorita vemos que podemos estar conectados, 60 y tantas personas, con un fin, ¿sí? Y con el hecho de que se transmita toda esta información para beneficio de nosotros y de los alumnos, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas que les voy a presentar para la curaduría permiten a los profesores ocupar nuevos espacios de expresión, ¿sí? Y de ganar todo lo que es la visibilidad, cuidar su reputación o incluso su agenda de direcciones. ¿Por qué? Bueno, porque nos hace personas más analíticas, más organizadas, más selectivas de lo que estamos transmitiendo, ¿sí? O de lo que estamos leyendo o de lo que estamos viendo. No es posible que podamos creer todo lo que vemos, toda la información que ahorita nos aturbe. Toda la información que vemos lo creemos. Como les decía hace un rato, si te dicen mascarillas, experimentos, remedios, medicamentos incluso, tutoriales, ¿sí? Todo eso puede ser veraz o puede ser que no sea veraz. Entonces, no todo es malo, sin embargo, hay que saber aprovecharlo de una mejor manera para que los alumnos puedan aprender. Y no solo ellos, les decía, también nosotros, ¿sí? ¿Cuáles las herramientas? Bueno, estas herramientas, les voy a dar yo ahorita estos ejemplos. Ustedes lo pueden investigar precisamente, como les digo, toda esta información que yo les estoy dando fue curada previamente. Lo podemos investigar por medio de tutoriales, que ya yo les diré. Entonces, todos estos recursos los podemos utilizar para esta curaduría de contenidos digitales y utilizarlos en el aula. Profuturo Resource es un entorno de curación de contenidos que utiliza esta tecnología e integra en un grafo de conocimientos educativos el trabajo de muchos profesores, ¿sí? Que son educadores e instituciones creativas también para permitir que cualquier docente tenga acceso a estos recursos y contenidos que le van a permitir a desarrollar una educación digital de calidad con todos sus alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque la web también funciona como una especie de ecosistema social, ¿sí? Y de eso se trata, de que, bueno, todos podamos contribuir, pero que sea sin riesgo alguno, ¿sí? Que invita este recurso de Profuturo Resource, va a invitar a los docentes a compartir sus métodos y sus prácticas didácticas, así como experimentar y poner a prueba nuevas metodologías, ¿sí? Esta plataforma incluye un catálogo de recursos educativos que son clasificados por materia, por nivel educativo o por tipo de actividad que ustedes quieran poner. Entre todos los métodos que vienen aquí, esta plataforma pues los tiene como muy específicos. Yo creo que algunos de ustedes ya los han podido visitar o los conocen. Y este sistema de publicación de contenidos es muy avanzado, ¿sí? Y recupera toda esta información que permite a los docentes descubrir el conocimiento y todas las recomendaciones de contenidos de aquellas materias y niveles educativos que le interesan a cada profesor. Aquí, hablando de algunos de ellos, está el link. A lo mejor ustedes ya lo han escuchado. Se los voy a más o menos a desmenuzar un poquito de manera breve. Yo les hago llegar, si gustan, el link o la información para que ustedes puedan visitarlos
y los vean de manera más específica cada uno de ellos, y puedan echar mano en sus actividades o prácticas docentes. El link es una herramienta para seleccionar, editar y compartir contenidos curados de una forma muy sencilla, ¿sí? Y visual. Y aquí se usa un formato como de tipo boletín y que luego puede compartirse por correo electrónico o a través de alguna red social, o en algún blog personal que ustedes tengan. Aquí, en el link, una vez que entras y te registras, puedes elegir una plantilla ya diseñada o diseñarla tú mismo desde cero, ¿sí? Después ya de que la eliges tú, solo hay que ir agregando enlaces de componentes para este boletín de noticias, y cualquier link de internet se puede copiar de forma sencilla a la herramienta. Esto va a ir enseñando cómo se va configurando ese boletín, ¿sí? ¿Puede compartir el link, por favor, en el chat? ¿Perdón? No se escuchó bien, maestro. Pero sí, ahorita se los comparto, si gustan, para que ustedes lo... Quiero nada más, les digo, darles como una reseña pequeña de cada uno de ellos, para que ustedes ahorita mismo vean qué es lo que les gustaría o qué les conviene y vayan directamente a buscarlo. Sí, ¿puede compartir en el chat, por favor? Sí, ahorita lo comparto, maestro. Entonces, les digo, se van agregando los contenidos que queremos y nos va a permitir editar los encabezados para escribir sobre ese boletín que nosotros queremos. Existe también el Pearl Trees. Este es un árbol para cultivar información, ¿sí? Aquí, bueno, se llama Las perlas se cultivan, traducido ya, y con esta filosofía se creó este tipo de recurso, ¿no? Una especie de biblioteca. Aquí es como una biblioteca digital personal que permite recopilar, organizar y compartir todas las páginas web que ustedes pudieran tener o que les hayan compartido, con imágenes, con notas sobre distintos temas de la elección de cada uno de ustedes. Su particularidad de este recurso es que utiliza la metáfora de un árbol, como se los mencionaba, un árbol de perlas, para hacer una categorización de temas y agruparlos, y los va subdividiendo a través de cada una de sus ramas, ¿sí? Y de esta manera queda todo organizado de una manera muy esquemática y de una forma muy visual que le atrae a todos los alumnos. Entonces, es también muy, muy grato ese tipo de recurso. El Scope It, que es una entrevista digital que es cargada de puro conocimiento, ¿sí? Y es creada específicamente para, ustedes a lo mejor es el más común del que han escuchado hablar. Esta es creada y concebida específicamente para curar contenido, ¿sí? Es ¿cómo les puedo decir? Es como una especie de tablero digital para compartir ya todos esos contenidos curados, y funciona en base a dos elementos, que son los topics y los scoops, ¿sí? Los topics son los temas sobre los cuales seleccionamos y difundimos contenidos, y los scoops son cada uno de los objetos que vamos a seleccionar para incluirlos dentro del tema. Entonces, esta herramienta va a permitir pues que se cree una especie de revista digital, y cada artículo ya ha sido previamente seleccionado por nosotros a partir de aquellos sitios web que nos parecen interesantes. Y cuando nosotros ya entramos en algún buscador que sea fiable, que sea veraz, entonces, todos esos documentos ya los vamos a poder meter ahí, y que nuestros alumnos los puedan ver cuando ya están seleccionados y curados, ¿sí? Su funcionamiento es muy sencillo, entonces, y es muy intuitivo además, y una vez que hemos ya ingresado en esta plataforma, vamos a crear un tópico o tema siguiendo los pasos
que te va diciendo la herramienta, porque aparte va a ir paso por paso y a partir de ahí se van seleccionando y añadiendo los enlaces que nos van interesando, ¿no? Y se van añadiendo con una imagen y con pues como un título, un texto introductorio, para que pues, lo podemos modificar, ¿no? Esa es la ventaja, que lo podemos ahora sí que nosotros modificar a nuestro antojo y con la forma que nosotros queramos. Hoy entonces, todo esto con el fin de que cubrir esas necesidades de los alumnos que tengamos, quizá visuales, auditivos, kinestésicos, depende del tipo de alumnos, vemos que podemos incluir dentro de este recurso, ¿sí? Este recurso funciona además a modo de red social también, es importante decirles esto porque permite buscar por temas entre los topics que se crean y ya curados, puede hacer como esa búsqueda, ¿no? Y va a facilitar mucho más la labor de curación y que haya una gran comunidad de usuarios, ¿sí? Entonces, esto pues realmente garantiza mucho la calidad de la información. Es importante también utilizar otros recursos. Estos tres que les acabo de mencionar son demasiado interesantes. Espero que puedan ustedes revisarlos y que les sean útiles. Pero también es importante, echar mano de todo, ¿no? Estudiar con videos, todo lo que se pueda y que aparte es muy sencillo, nos puede generar de repente, en algunos que te tienes que registrar, nos puede generar como que al inicio son tediosos, pero realmente son muy sencillos. En cuanto tú ya inicias y vas avanzando, empiezan a ser ya mucho más intuitivos, como les decía. Entonces, tengan en cuenta que vivimos en un mundo cada vez más audiovisual, ¿sí? Y que se desborda hasta la infoxificación, ¿no? Que llamamos ahora. Y puede gustarnos o no, sobre todo en lo que toca a la educación. Pero esta es una realidad incontestable que podría confirmar cualquier docente de cualquier nivel educativo, ¿sí? Aquí los niños cada vez tocan menos los libros, así que haciendo de la necesidad virtud, pues los docentes e innovadores tecnológicos tienen que ir creando diversas herramientas para facilitar que los profesores puedan dar esos contenidos y hacer esa transversalidad y que pueda darse este proceso, ¿no? Que pueda atraerse a los alumnos, que se les pueda dar ese aprendizaje y ese conocimiento de una manera adecuada y eficaz y que no nos lleve más tiempo del que debiera ser, ¿sí? Entonces, hay estos otros que les voy a mencionar, yo creo que también ya los han escuchado, son muy populares, les digo, a lo mejor algunos ya los han, ¿cómo se llama? Visto. Existe este otro que es Edpuzzle, que es una herramienta que nos permite convertir cualquier video en una clase interactiva, ¿sí? Podemos cortar el video, se pueden añadir pistas de audio para comentar o para explicar alguna cosa, ¿sí? O también pueden incluir test o hacer preguntas dentro del mismo video. Entonces, su funcionamiento es muy sencillo también es muy intuitivo y básicamente se busca un video en cualquier plataforma, por ejemplo en YouTube, en Vimeo, ¿cuál otro sería? TED, en CAD, Academy, y los van guardando en esa cuenta y hay que registrarse, como les decía, y se va editando a la conveniencia de cada quien y una vez que ya está listo, el profesor invita a los estudiantes a ver el video, pero ya con un fin, ¿sí? Ya cubriendo esas necesidades de los alumnos a los que se les hace la invitación directamente. Otra de las grandes ventajas de esta herramienta es que el docente puede saber cómo está interactuando el alumno con su video, ¿sí? Por ejemplo, si lo ha visto y cuándo lo ha hecho, ¿sí? Así como podemos verificarlo en una conversación de WhatsApp, también tenemos esa oportunidad
o esa ventaja dentro de este recurso, ¿sí? Y si le ha resultado útil para adquirir pues el conocimiento o si no, también nos podemos dar cuenta. Este recurso nos dice qué porcentaje de preguntas de las que se introducieron dentro de este video, de las que se le añadieron, han contestado los alumnos. También tenemos eso, ¿no? Como ahora las plataformas que podemos incluso ya evaluar dentro de ellas. Bueno, tiene esa gran ventaja de que podemos ver todas esas preguntas, cuántos alumnos las contestaron y si las contestaron. El TED Edu es otro recurso también que se ha subido, pues ahora sí que digamos también al carro de la educación, porque en algún momento fueron recursos que solamente pues se compartieron dentro de la web, pero ahora ya también ha sido dentro de la educación. Y es una biblioteca también educativa, que es muy parecida al Edpuzzle y que permite crear lecciones personalizadas utilizando como base los videos que también ya están en la web o crearlas desde cero también, ¿sí? Y puede ser también a partir o apoyándonos de YouTube. La plataforma es utilizar, la idea de esta plataforma es utilizar el mismo esquema que que la de Edpuzzle, ¿no? Entonces, todo esto los profesores pueden ayudarse, perdón, con todas las lecciones de forma muy sencilla y muy intuitiva, como les decía. Entonces, también pueden introducir las tareas de comprensión, enlaces de otros recursos y sitios web, ¿sí? Relacionados. También puede haber evaluaciones. Entonces, y se puede hacer toda esa recapitulación y elaboración de conclusiones dentro de ese recurso. Y por último, el Play Post-it. Es también muy parecido. Esto se las separé porque, bueno, estas son más de video. Y es una herramienta que va orientada a hacer nuestros videos más interactivos y crear videolecciones curadas e interactivas, ¿sí? Sobre cualquier tema que ustedes quieran. El tema que ustedes quieran elegir lo pueden hacer dentro de Play Post. Y así se puede agregar, también igual que en el otro, preguntas interactivas, comentarios explicativos. Aquí hay otra ventaja más, que podemos agregar líneas de tiempo en donde podemos favorecer la implicación de los alumnos cuando visualicen ese video. Entonces, el docente, como les decía, puede utilizar videos de fuentes como YouTube, ¿qué otro? Vimeo, como les mencionaba hace un rato, Daily, Motion. Entonces, y curar todos esos, ¿no? Para que los usuarios que lo vean, pues, tengan una información veraz. Es muy fácil de usar con los sistemas de gestión de aprendizaje. Y esta la van a encontrar mucho en lo que es Moodle, Blackboard y Edmodo, que yo creo que muchos de ustedes ya han podido trabajar en este tipo de plataformas y pues permiten que el docente sea más analítico y los ayude a los alumnos a ser más analíticos en cuestión del aprendizaje, ¿sí? Ver cómo trabajan entre ellos, cómo interactúan, que los estudiantes con estos videos o quienes los hayan visto puedan contestar y analizar para que sea menos difícil de comprender, ¿sí? Entonces, es un mundo de sobreabundancia de información, de todo lo que tenemos y que podemos echar mano para que sea más fácil y que sea real la información que le estamos dando a los niños, porque no todo lo que nosotros a veces como docentes también investigamos es real y lo peor de todo es que lo estamos transmitiendo. Entonces, el uso de las TICs es realmente una gran fortuna para los docentes porque nos ayuda en estos procesos de selección que debe de ser de una manera demasiado crítica para el conocimiento, ¿no? Y con los contenidos y los recursos debidamente curados a través de la interacción con las plataformas y con todas estas herramientas, con todos estos recursos digitales y sobre todo
la actuación de la inteligencia crítica y que sea de manera colectiva, ¿sí? Porque, pues, esto es demasiado importante. Solo la hibridación inteligente de educadores y tecnologías dará pie a la nueva educación con lo digital que necesitamos. Ya no podemos regresar atrás, tenemos que ir a más adelante porque nuestros alumnos así nos lo exigen, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos conocer todos estos recursos que nos van a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A quién le va a servir? Bueno, como les dije en la diapositiva anterior, a todas las organizaciones, ¿sí?, que se involucren en lo que es la educación, a los medios de comunicación, al educador y a los alumnos, sobre todo en la cuestión del aprendizaje. Entonces, es muy importante la curaduría de la información porque un mundo nos espera, ¿no? De mucha tecnología y de muchas herramientas tecnológicas que necesitamos saber, pero que también necesitamos aplicarla a nuestros alumnos, ¿sí? El futuro del curador se trata de que sea un profesional que la base de su trabajo no es crear más contenido, sino dar sentido a todo lo que otros estén creando, ¿sí? Pero que sea real. Entonces, no podemos estar nosotros dándole información a los alumnos que no tiene sentido, pero sí podemos también, no quiere decir que no podamos crear, también podemos crear, pero sí tenemos que dar sentido a lo que ya está. Perdón. La curaduría en la educación es sumamente importante, y como les decía hace un rato, con la mediación de TIC en los procesos educativos, de las tecnologías, hay un intercambio de roles, ¿sí? Hay un giro en la perspectiva educativa hacia lo colaborativo, al asumir una visión esencialmente diferente de cómo aprender y de la manera de conducirse a través de la lectura y de la escritura, ¿sí? Porque vemos que, bueno, en todo lo que vemos en las redes sociales, los recursos que utilizamos, las redes sociales, en todo se necesita lo que es la lectura y la escritura. De otra manera, no podríamos comunicarnos. Es la forma en que nos comunicamos en los tiempos de ahora, ¿sí? Por medio de la lectura y la escritura. Y, pues, evidentemente no es igual que años atrás, ¿sí? Ahora los adolescentes habitan hoy un mundo demasiado complejo y muy cambiante, en donde la comunicación o el acto comunicativo en sí, tal y como lo hemos entendido desde siempre, se organiza de una forma mucho más compleja, ¿sí? Basta con voltear a ver a nuestro alrededor para darnos cuenta de que en este mundo se ha transformado trascendentalmente con la llegada de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Y hoy en día asistimos a una constante renovación de lo que son las prácticas comunicativas y los jóvenes no son ajenos a ella, ¿sí? Ellos leen, ellos escriben, y hablan a través de nuevos soportes tecnológicos, ¿sí?, y digitales. Y la utilización del correo electrónico es, creo que los chats, los blogs, los fotoblogs, las redes sociales, etcétera, todos estos son importantes para la educación porque ya pasa esto, por ejemplo, lo de la pandemia, y fue de suma importancia todo este tipo de tecnologías para poder comunicarnos y poder tener ese, ¿cómo se llama? Esa comunicación y seguir con el aprendizaje, ¿no?, en casa. Entonces, fue muy importante el uso de todos estos elementos, ¿sí? Y a menudo de que se dice que los jóvenes hoy en día apenas leen, pues en realidad no es cierto, ¿no? En realidad leen más que antes. ¿Por qué? Bueno, pues que tienen a la mano ese dispositivo donde se les bombardea de información, abre información en la que les cause curiosidad, habrá información en la que no, pero también está comprobado que se ha ido
desarrollando esa memoria, ¿no? O que se trabaja la memoria a través de este tipo de herramientas. Entonces, habrá que cuestionarse sobre la veracidad de esta información, y en realidad hoy se lee más que hace unas décadas, solo que lo hacemos en situaciones nuevas y con otros soportes, como se los decía. Entonces, hay un autor que se llama Daniel Casani, que dice que seguimos leyendo libros, revistas y folletos, pero también chateamos por Messenger, ¿no? Y entonces enviamos mensajes con el celular y participamos en foros y vemos también en las wikis en internet, en varias cosas, ¿no? Y de hecho nos encontramos ante una gran complejidad y variedad de textos, porque no solamente es la escritura como la conocíamos antes, sino que ahora ya hay una gran variedad, ¿no? Y es ahí donde es fundamental la aportación del docente en saber enseñar, no solo a comprender el texto, sino a dotar al alumno las competencias lectoras que le permitan interpretar, porque ahora ya es más difícil saber leer y escribir, ¿no? En internet, porque ya no lo hacemos de la manera como lo hacíamos antes, ¿sí? Porque interpretar un mensaje no es solo comprenderlo, sino también saber inferir cuestiones tales como a quién va dirigido el mensaje, por qué, con qué finalidad, sin olvidarnos nunca del contexto social y político en el que nos vamos a encontrar. Entonces, todas esas abreviaciones que se utilizan ahora en los escritos, en las lecturas que hacemos, todo eso nos hace desarrollar más esta habilidad de comprensión lectora, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles aquí unas imágenes donde creo, y para mí son como muy reales. Entonces, vemos que, por ejemplo, aquí dice, ¿de qué año es tu papá? Y dice, 30 años, antes de Cristo, no, antes del celular, ¿no? Los papás antes se dedicaban el tiempo en otras cosas, ¿no? Y ahora, pues, es muy común, en todos lados vamos a ver cómo el celular es primordial, ya no encontramos libros, ya no hay periódicos, ya vamos a encontrar toda la información. Por eso la importancia de leer y escribir en tiempos de internet, ¿sí? Aquí vemos un alumno donde va a un museo, piensa que se desliza para seguir viendo la imagen, cuando, ¿por qué? Bueno, pues porque se encuentra tan familiarizado con la cuestión de su dispositivo y sale a la realidad y la realidad es otra, ¿no? Esto es esta imagen creo que es como, sería la perfecta para la curaduría de los contenidos digitales, porque, pues sí, como dice ahí, las cosas que tienen que hacer los maestros de hoy para que los chicos les presente algo la atención o para que realmente les sirva, ¿no? Entonces, esta sería como la imagen perfecta para el tema que estamos viendo hoy, ¿sí? Aquí vemos también cómo van cambiando las cosas, cómo todo va a llegar o cómo todo tiene que cambiar por cuestiones, pues ahora sí que de evolución, ¿no? Para poder transformar, progresar, debe de haber siempre un cambio, ¿no? Siempre y cuando, pues, no afecte a la realidad. Entonces, vemos aquí en 1968 cómo era el comportamiento de los alumnos. En el 2018, que es 5 años atrás, es esta situación. Ahorita creo que ha aumentado, pero también tiene mucho que ver por la cuestión de los contenidos, ¿no? Que vemos día a día. La forma de vestir, que yo creo que todo el mundo lo ha notado, lo ha visto. En específico, esta imagen me causó mucha risa una vez que se la presenté a un grupo de alumnos porque casualmente todos llevaban ese tipo de vestimenta
y fue así como de que se querían cubrir, ¿no? Como si sintieran esa culpabilidad del cambio, ¿no? Que les digo, al final de cuentas no es malo, ¿no? Todo progreso pues necesita cambio y transformación. Esta otra dice, ahora toda esa cosa, y era un pan de señores, me preguntaron la hora y les dije, tengo un cuarto para las 2 y aquí estoy en la fiscalía, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque somos más vulnerables a todas las cuestiones en las que navegamos dentro de un dispositivo móvil, ¿no? O las personas a las que conocemos, y esto nos hace más vulnerables y caer en situaciones de este tipo. Seguimos, vemos la vestimenta, vemos aquí en esta otra como antes estaban las personas esperando a lo mejor el transporte, esperando cualquier cosa, estaban leyendo, ahora lo hacemos igual, ¿no? Estamos leyendo o estamos llenando de información, pero ya es mediante un dispositivo móvil. Entonces no lo podemos regresar, pero sí debemos pues contextualizarlo de una manera que sea positiva, ¿sí? Antes jugábamos con los papalotes, ahora ya es un dron. Ahora necesitamos saber el uso, cómo se maneja, ¿sí? Entonces, desarrollar todas estas habilidades y destrezas para poder manejar un dispositivo de ¿cómo se llama? De este modo, ¿no? Antes solamente era jalar un hilo, ahora es por medio de un control. Entonces, todo tiene que ir cambiando. Aquí vemos otra imagen más. ¿Cómo era antes? Aquí vemos otro, no importa si su amigo tiene simulador de vuelo, usted aprende por su cuenta y punto, ¿sí? Habrá papás, habrá maestros que, digamos, o echemos mano de lo otro, y habrá quienes no, quienes digan, bueno, me voy por lo más fácil, pero sin contextualizarlo, sin analizarlo y sin profundizarlo, ¿sí? Entonces, ahora utilizamos todo el GPS para... antes no era necesario, pero sin embargo, pues necesitamos irnos adaptando, es cuestión de adaptación, ¿no? Entonces, es muy, muy importante todo la evolución que vamos a ir teniendo, ¿sí? ¿Cómo serán? Hay artículos donde nos mencionan que efectivamente el cuerpo humano va a cambiar debido a estas cuestiones de las posiciones, como nos encontramos ahora por largos tiempos, por periodos prolongados, en cuanto a los dispositivos móviles, ¿no? Que siempre estamos utilizando. Vean, aquí hay una foto de las casas geriátricas del futuro. Cada vez nos hacemos más, nos alejamos de la realidad, no vemos lo que le pasa a los demás porque estamos tan metidos dentro de nuestros dispositivos que somos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, todo esto, toda esta evolución, pues lleva en sí un proceso educativo, ¿no? Un proceso comunicativo, perdón. Y este proceso, pues va a tener esos elementos, no cambian, aunque sean de manera diferente, virtuales, digitales, siempre va a haber un emisor, que es la persona que transmite, va a haber un receptor, que es la que recibe, cuál es el mensaje, esa información que se le está dando, el canal, ¿sí? Que es por donde se va a establecer esa conexión, el código, que es el conjunto de signos, y ahora en este caso es más utilizado esto, y el contexto, que es el entorno concreto que influye en el proceso no cambia esto, ¿sí? Ni los niveles de comunicación, ¿sí? Porque es intrapersonal, interpersonal, pública y masiva. Y pues estas prácticas comunicativas han sido gracias al Internet. Aquí tenía un video, pero voy a omitirlo para irnos más rápido. Las prácticas de la lectura y la escritura pues han cambiado drásticamente, ¿sí? En los últimos años, no solo en las clases y en las escuelas, sino también en nuestras vidas cotidianas, y es gracias a la incorporación de las tecnologías, ¿sí?
20 años atrás, comunicarse tecnológicamente no estaba al alcance de cualquier persona, ¿sí? Ahora el Internet y los teléfonos celulares son de gran importancia porque podemos hacer muchas cosas a la vez: leer, chatear, escribir, oír y ver videos. Sí, y en la actualidad la escritura y la lectura pues han tenido cambios muy progresivos que se han sabido utilizar de la mejor manera. Y es interesante cómo el Internet ha dado ventajas para las personas que les gusta leer y escribir, ¿sí? Pero pues como todo hay cosas negativas y positivas. Para algunos el Internet es facilidad y ayuda bastante, y para otros, hoy en día la sociedad entre 60 y 80 años se les dificulta el uso del Internet. Cada vez que se encuentran menos recursos físicos, ya que todo está al alcance online, ¿sí? Y los que dan una información con explicaciones necesarias para que el lector lo comprenda. Es mucho más fácil encontrar cualquier texto que antes, ¿no? Era ir a una biblioteca y buscarlo, ahora lo tenemos al alcance de nuestras manos. Es por ello que las redes sociales son las principales fuentes de la lectura y la escritura en Internet, y hoy en día más de millones de personas pues comentan y escriben en redes sociales de diferente estilo y permiten la comunicación a larga distancia, ¿sí? Entonces, escribir con faltas de ortografía en las redes sociales no afecta al nivel de la ortografía. Hay artículos que, bueno, ahorita me gustaría explicarles, pero por el tiempo ya no se puede. Espero que después haya la oportunidad de que veamos este tema, que es muy, muy, muy importante, porque, bueno, para varios autores, escribir con faltas de ortografía en la redes no afecta el nivel de la ortografía, sino lo contrario, ¿no? Dice que mejora la competencia lingüística, ¿sí? Porque ahora con esto de los teléfonos y las redes sociales se va dando lugar a un nuevo registro comunicativo entre los jóvenes, que es conocido como el texting o el text-speak, que consiste en la omisión de palabras y el uso de expresiones que no solo son propias del lenguaje escrito. Entonces, esos tipos de palabras, que ahí les puse unos ejemplos abajo, que a lo mejor ustedes han escuchado, que se tratan de abreviaciones y acrónimos que mayoritariamente provienen del inglés, que están ya muy presentes en todos los chats y en las plataformas, y pues estas podrían terminar haciendo, se creía que podían terminar haciendo un hueco en la escritura formal y que pudiera perjudicar a esta expresión, pero pues realmente no, ¿no? Sin embargo, como les decía, varios estudios demuestran que escribir con faltas de ortografía en las redes sociales no afecta, ¿sí? Porque cuando las personas escriben en medios digitales, pues priorizan lo que es la brevedad, la informalidad y la agilidad. Entonces, compartir un código común genera complicidad y ese sentimiento de pertenencia, que es de lo que hablamos ahorita mucho en la nueva escuela mexicana, que el alumno debe tener ese sentido de pertenencia. Entonces, escriben más, leen más y reflexionan sobre la lengua. Se cree que es así, ¿no? Ahora. Pues con esto concluyo, les agradezco mucho, es un tema demasiado largo, creo que es nada más como una introducción a lo que podemos ver, a lo que podemos platicar sobre todas las cuestiones de las tecnologías. Entonces, pues espero que les sirva, que se pueda dar otra oportunidad en donde hablemos de manera más amplia de esto y que les pueda sobre todo aportar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Azucena. Como siempre, un gran placer saludarle. Bueno, la verdad es que es sumamente interesante y valioso el poder escuchar esta temática. Creo que nos deja motivados a conocer un poco más sobre la tecnología y sobre esta nueva visión tan actual, y algunos inclusive podrían pensar tan modernista de la educación.
Tenemos un espacio breve para poder continuar con las demás ponencias del día de hoy. Entonces, no sé si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario directo a la doctora Azucena Hernández Graciano, por favor. Bien, puede ser de manera oral o puede ser de manera escrita aquí en el chat. El maestro José Luis Contreras dice, gracias por sus amplios conceptos y visión de cambio. Pues creo que todos debemos enfrentarnos, bueno, todos nos estamos enfrentando a esta situación y debemos adaptarnos, ¿no? Como lo vemos de manera fisiológica, el cerebro tiene esa capacidad de plasticidad, por lo que, por ende, pues nosotros nos adaptamos, ¿no? A lo que sea, y venga lo que venga, tenemos que adaptarnos, y solamente que hay que irlo modificando y metiendo en cada una de nuestra vida diaria, ¿no? Para que saquemos provecho de ello. Gracias, bueno, pues, María. Muchísimas gracias, doctora Azucena, como siempre. Un placer poderle escuchar. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando ya hoy, en este tercer día y último día de nuestro 7º Congreso de Educación y Matemáticas. Quisiera, en primera instancia, agradecer a todos ustedes y agradecer a la doctora Azucena, que generosamente el resto de esta tarde ya estará como moderadora de las próximas 2 ponencias y de la ponencia de cierre, donde contaremos con la participación del doctor Armando Silva Castillo. Entonces, pues bueno, simplemente los dejamos en muy, muy buenas manos, no sin antes invitarles a que sigan la página del CIEM, www.ciemmatematica.com, de que conozcan un poco más de nuestras actividades. El CIEM tiene muchas actividades de entrada libre, como ha sido este congreso. También tiene diplomados, cursos, talleres, seminarios. Así que, bueno, pues nuevamente les agradecemos a todos ustedes su participación. Les pedimos que no olviden dejar